Hoy retomamos las grabaciones, pues las circunstancias a veces mandan y durante un tiempo no he podido hacerlas. Volveremos al tema de la batalla del Ebro, segunda parte. Respuesta franquista. El 6 de agosto los franquistas lanzaron una contraofensiva general en todo el sector del Ebro. Delgado Serrano se lanzó contra la Bolsa Norte situada entre Mequinensa y Fayón y defendida por unidades de la 42 División. Los republicanos de este sector se vieron rápidamente superados y emprendieron la retirada hacia la cabeza de puente, donde mantuvieron su posición durante algún tiempo. Los puentes construidos no soportaron la avalancha de hombres y material, por lo que cedieron y se desarmaron. Los soldados republicanos que no pudieron cruzar a la otra orilla quedaron cercados y finalmente fueron hechos prisioneros. Quedaba así eliminada esta importante bolsa republicana. En el sector central se lanzaron varios ataques, pero las posiciones republicanas se mantuvieron inflexibles, ya que la defensa republicana en esta zona estaba mucho mejor preparada y se asentaba sobre las elevadas colinas y sistemas de la Tierra Alta. No obstante, el 11 de agosto, las fuerzas de Alonso Vega y Galera emprendieron un gran contraataque general sobre toda la bolsa republicana, especialmente sobre la Sierra de Pándol, situada en el sur del frente. Tras varios días de una intensa lucha centímetro a centímetro, el día 14, Lister tiene que ceder la cota de Santa Magdalena, mientras la artillería y la aviación franquista martilleaban incesantemente las posiciones republicanas en la Sierra de Pándol. Se produce un repliegue de los republicanos sobre Corbera ante la presión de los tanques franquistas, aunque al final consiguen rehacer sus líneas. A pesar del avance franquista, estos han sufrido una gran sangría de bajas durante esta lucha, pero las bajas republicanas también son muy elevadas. El 19 de agosto, las fuerzas de Yagüe lanzaron otro contraataque contra las posiciones republicanas situadas en la ladera septentrional del monte Gaeta, compuesta por suaves y ondulantes colinas llenas de acebos. Después de encarnizadas luchas entre los marroquíes y los republicanos, los franquistas avanzaron sus líneas unos escasos kilómetros, pero volvieron a tener un gran número de bajas y tuvieron que suspender su ofensiva. El 3 de septiembre los franquistas volvieron a lanzar un ataque, esta vez a cargo de los cuerpos del ejército García Baliño y Yagüe, que se habían vuelto a reorganizar de sus elevadas bajas. Nuevamente hubo una larga lista de bajas en ambos bandos y se avanzaron muy pocos kilómetros, aunque los franquistas habían conseguido algunos éxitos sustanciales. Gandesa había quedado parcialmente aliviada del cerco que sufría y los franquistas acabaron reconquistando el pueblo de Corbera, situado en un fértil valle de entre Pándols y el monte Gaeta, que había quedado prácticamente destruido por los bombardeos de artillería y aviación, de modo que en un curso de 4 semanas los franquistas habían reconquistado un escaso terreno de 200 kilómetros que habían perdido en 24 horas, creando una importante cuña dentro de la bolsa republicana. Durante la contraofensiva franquista, su aviación arrojó a diario más de 4.500 kilos de bombas.
pero los ingenieros republicanos eran de gran tenacidad y reparaban los puentes antes de que se terminase el bombardeo. Sí, es que resultaban dañados, porque la realidad era bien distinta. Para destruir un puente de pontones se necesitaba 500 bombas de gran potencia, eso sin contar con la presencia de artillería antiaérea y la aviación republicana que presentó batalla en el aire. Pero esta manera de hacer de Franco no pasó inadvertida a italianos y alemanes. Mussolini estaba realmente irritado con el generalísimo a propósito de cómo estaba llevando las operaciones en el frente del Ebro, y un día, mientras estaba escuchando un informe sobre las operaciones en el Ebro, saltó irritado. Según una nota de un diario del día 29 de agosto, profetizó la derrota de Franco. Los rojos son verdaderos combatientes, Franco no. El frente vuelve a estancarse. A mediados de septiembre la línea del frente en el Ebro se mantenía estática, sin grandes cambios, a pesar del elevadísimo número de bajas que habían sufrido los republicanos. Estos se mantenían en sus posiciones y por primera vez lograban mantener la resistencia frente a las mejores tropas franquistas. Esto se explica por dos motivos principales. El primero era que en 1938 el Ejército Popular de la República había alcanzado su mayor capacidad organizativa, a diferencia de anteriores ofensivas. Por otro lado, los militares republicanos aprovecharon muy bien los rocosos valles de la Tierra Alta, que ofrecían un lugar para establecer unas decididas resistencias. En aquellas alturas, bajo el impecable sol de agosto, se libraron unas encarnizadas batallas entre las tropas de ambos bandos, y en medio de los bombardeos de la aviación y el martilleo de la artillería. Pero la aviación franquista era la que realmente tenía el control de los cielos, especialmente debido a la ausencia de la aviación republicana durante los primeros días de la ofensiva. Cada día las líneas republicanas eran atacadas por escuadrillas alemanas o italianas de hasta 200 aviones. A pesar de la decidida respuesta plantada por los cazas republicanos Moscas y Chatos, cuando la aviación republicana se concentró en suficiente número, empezó a ofrecer oposición a las escuadrillas de Montserrat y Czersk, aunque sufrieron grandes pérdidas a manos de estos. Las nuevas versiones de Messerschmitt eran superiores a los cazas republicanos, que a estas alturas de la guerra habían perdido el dominio del aire frente a los franquistas. A principios de agosto, la República había perdido completamente el control de los cielos. Sobre el Ebro, la aviación franquista se empleaba a fondo contra los puentes republicanos en el río, vitales para el ejército del Ebro, contando con una nutrida respuesta de la artillería antiaérea republicana. A pesar de contar con escasas piezas, el mando republicano concentró las principales baterías antiaéreas junto a los puentes para protegerlos. A mediados de septiembre, el mando franquista volvió a lanzar una ofensiva contra las fuerzas de Lister en Pandors, pero las líneas no avanzaron apreciablemente tras la costosa ocupación del vértice Gaeta. Debieron suspender temporalmente las operaciones. Lo cierto es que estaban sufriendo un fuerte desgaste en material, mientras el 15 de septiembre la Alemania nazi anunció la suspensión temporal de sus envíos de ayuda militar, con grave preocupación de Franco.
A finales de septiembre volvió a lanzarse otra ofensiva y tras durísimos combates, con un elevado número de bajas por ambos bandos, se produce un lento pero progresivo retroceso de los republicanos. Así, el día 2 de octubre, las divisiones navarras ocupan la cota más alta de la sierra de Llavall de la Torre y llegan muy cerca de la venta de Camposines. La retirada de las brigadas internacionales y el Pacto de Múnich. La lucha en el frente del Ebro continuaba por estas fechas de forma implacable. Franco y sus ayudantes preparaban la contraofensiva final, pero una y otra vez sus ataques solo lograban avanzar unos pocos kilómetros al precio de un gran número de muertos y heridos. Por su parte, las fuerzas republicanas también estaban sufriendo enormes sangrías en el Ebro, pero el presidente Negrín y los principales líderes militares del Ejército Popular insistían en mantener las posiciones en el Ebro para demostrar a las democracias occidentales que la República mantenía el pulso, especialmente en los momentos de la crisis de los Sudetes, en que parecía que iba a estallar una guerra en Europa. No obstante, por estas fechas se puso de manifiesto la retirada de los voluntarios de ambos bandos en la guerra, a fin de modificar la posición del Comité de No Intervención ante la intervención extranjera. El gobierno de la República, como ya anunciara Juan Negrín, ante la Sociedad de Naciones, anunció la retirada unilateral de los combatientes de las brigadas internacionales, al tiempo que 10.000 italianos también volvían a su país. Después de 2 años, la República podía permitirse la salida de los voluntarios, si bien habían funcionado como un eficaz instrumento de propaganda, pero a estas alturas su actuación no tenía casi influencia en el desarrollo de la guerra. Y es que había unidades de las brigadas internacionales donde el número de españoles era mayor que el de internacionales. Sea el caso de la 15ª Brigada Internacional, que estaba al mando del comandante Valledor y que tenía varios regimientos compuestos de españoles. En el momento de su retirada, estas estaban combatiendo intensamente en el Ebro. La última acción que libraron fue el 22 de septiembre, fecha en la que la 15ª Brigada Internacional libró su último combate. El batallón inglés sufrió numerosas bajas nuevamente, como ya ocurriera en agosto. La retirada no tuvo mayor consecuencias militares, a pesar de que se quedaron 6.000 brigadistas alemanes, italianos, yugoslavos, checos y húngaros. Se sabían que no serían bien acogidos en sus países respectivos. Pero ocurrió un hecho que fue desastroso para la Segunda República. Los ingleses y franceses acordaron abandonar a Checoslovaquia en la crisis de los Sudetes y decidieron pactar con Hitler. Después de varios días de negociaciones, el 30 de septiembre fueron firmados los acuerdos de Múnich, que dejaban a Hitler campo libre en Checoslovaquia, pero que también condenaban a la Segunda República Española. Las esperanzas de Negrín y otros dirigentes republicanos cayeron en saco roto. Franco, por su parte, estaba exultante, ya que sabía que podía volver a contar con la ayuda militar de los alemanes, pero especialmente porque era consciente del abandono de los republicanos por parte de las democracias. Al final de la batalla, el 30 de octubre, empezó la contraofensiva final de los franquistas en el Ebro. El punto de ataque estaba en el paso de 1,5 kilómetros de anchura al norte de la Sierra de Cavalls. Durante 3 horas después del amanecer,
Las posiciones republicanas fueron sometidas al bombardeo de 175 baterías franquistas y más de 100 aviones. La respuesta vino de un centenar de cazas republicanos que apareció sobre el aire para contestar aquella concentración, produciéndose la mayor batalla aérea de todas las habidas en el Ebro. A continuación se lanzó al ataque el cuerpo del ejército del Maestrazgo, a las órdenes de García Baliño. Los marroquíes de Juan Yagüe, junto a los navarros de la Primera División de Navarra, al mando de Mohamed Ben Mishan, conquistaron las posiciones republicanas abandonadas durante el bombardeo. La batalla en las cumbres de Cavalls se prolongó durante todo el día, pero por la noche aquellas montañas habían caído en manos de los sublevados y con ellas 19 posiciones fortificadas y toda la red de defensa republicana. Los franquistas dieron parte de haber tomado a los republicanos 1.000 prisioneros, 500 muertos y 14 aviones derribados. La caída de Cavalls supuso un duro golpe para la República, ya que aquellas posiciones dominaban toda la región. Ello no fue más que el principio. La noche del 1 al 2 de noviembre de 1938, las fuerzas de la 84 División Franquista, mandada por el coronel Galera, lograron finalmente conquistar la Sierra de Pàndol, la única cota de terreno que permanecía en manos de la República. El día 3, avanzando a través de Pinell, las fuerzas de Yagüe llegaron al río Ebro y con ello cumplían uno de sus objetivos pendientes desde que comenzase la batalla. Todo el flanco sur republicano se vino abajo y las fuerzas de Lister hubieron de cruzar el río, al tiempo que el día 7 caía Mora la Nova. Los franquistas lanzaron un ataque masivo contra un altozano conocido como Picosa, donde los republicanos se habían atrincherado con gran habilidad. Sin embargo, tras la caída de Picosa, la acometida de los blindados franquistas, el eje defensivo republicano se vino abajo. El 10 de noviembre solo quedaban 6 baterías republicanas al oeste del Ebro y las últimas posiciones republicanas fueron abandonadas deliberadamente. El pueblo de La Fatarella, situado en lo alto de una loma, cayó ante las fuerzas de Yagüe. Las últimas operaciones militares se realizaron al tiempo que caían las primeras nevadas, en un campo de batalla que antes el calor de agosto había hecho intolerables. A la caída de la tarde del 15 de noviembre, bajo las órdenes de Manuel Tagueña, todo está preparado en Flix para el cruce del río, en sentido inverso, de las tropas republicanas que se han ido replegando y a las 4:30 de la madrugada, ya del día 16, los últimos combatientes republicanos del Ebro han cruzado a la margen izquierda. Después de haber evacuado el material de guerra y los últimos soldados, Tagueña ordenó volar el puente del Hierro de Flix. Yagüe entró en Riba-roja el 18 de noviembre, volviendo a reconstituir la línea defensiva de los republicanos que los republicanos habían roto el 25 de julio. Los bombardeos durante la batalla del Ebro. Durante la última semana de julio y el mes de agosto de 1938, la aviación del bando sublevado, además de bombardear las posiciones republicanas al otro lado del Ebro y los puentes y medios de paso tendidos sobre el río, también se concentró en las comarcas de Tarragona, por donde habían de pasar los refuerzos republicanos que se dirigían al frente del Ebro. Así,
Tarragona lo fue bombardeada 10 veces entre el 25 de julio y el 3 de agosto y 3 veces más el resto del mes, causando pocas víctimas debido a que la mayoría de los tarragonenses vivía en las afueras o se habían resguardado en la red de refugios que se habían construido. También fueron bombardeadas Reus 9 veces, Falset 2 veces, Marçà, l'Ametlla, Cambrils 4 veces, Hospitalet de l'Infante 4 veces, Vandellós, l'Ampolla 2 veces, Altafulla, Perelló. La mayoría de estos ataques fueron realizados por los hidroaviones H-59 de la Legión Cóndor, con base en Pollença, que al atacar a baja altura sufrieron notables pérdidas. También fueron bombardeadas otras localidades catalanas, situadas más al norte, como la propia Barcelona, bombardeada los días 3, 4 y 19 de agosto, siendo especialmente virulento el último. Además de Sitges 2 veces, Santa María y Monjos, Roses, Palamós, San Vicente de Calders, Vendrell. Al mismo tiempo, la Marina de Guerra sublevada y la aviación legionaria bombardearon los puertos y ciudades del litoral valenciano. Gandía 4 veces, hundiendo en una de ellas el vapor Delving. Sagunto 4 veces. Los ataques obligaron a trasladar 2 industrias de guerra a Ciersa, en el interior de Murcia, junto con sus cerca de 1000 obreros acompañados de sus familias. Valencia 10 veces. Vilajoiosa 2 veces. Torrevieja 12 muertos y 45 heridos. Y Alicante 8 veces. En el ataque del 30 de agosto hubo 5 muertos. En la provincia de Murcia fue bombardeada Águilas el día 3 de agosto, causando 11 muertos, todos mujeres y niños, ya que las bombas cayeron en las proximidades del hospital y del edificio de asistencia social. El día 31. Asimismo, Madrid continuó siendo bombardeada durante el mes de agosto, siendo especialmente virulento el ataque del 16, que ocasionó gran número de víctimas. En septiembre de 1938, los bombardeos de los sublevados mantuvieron los mismos objetivos. Las comarcas de Tarragona, Vendrell, Bellvei, 3 muertos, San Vicente de Calders, Cambrils, l'Ampolla y el resto de Cataluña, Palamós, 2 veces con el resultado de 7 muertos y 40 heridos, San Feliu de Guíxols, Puerto de la Selva y el aeródromo del Prat. El puerto de Barcelona fue bombardeado varias veces, siendo dañado varios barcos que estaban allí fondeados. En el ataque del 16 de septiembre también fue alcanzado el barrio de la Barceloneta, ocasionando la muerte de 31 personas y heridas a 120. En el litoral valenciano fueron bombardeadas Valencia y su puerto 4 veces, Sagunto 3 veces, Gandía 2 veces, Deña, Torrevieja y Alicante 3 veces. Más al sur fue bombardeada Almería y su puerto en 6 ocasiones. En la isla de Menorca fue bombardeada Mahón en 2 ocasiones, muriendo 4 personas. Muchos de estos ataques a las localidades del litoral mediterráneo fueron realizados por la noche por hidroaviones HE-59 alemanes, cuyo impacto sobre la retaguardia republicana fue muy importante, tal como lo relata un piloto de la aviación republicana. Aunque los bombardeos fueron diurnos, causaban daños durante pocos minutos y no desmoralizaban tanto a la población de retaguardia como la presencia continua durante las noches de unos cuantos hidroaviones que, procedentes de las bases de Mallorca,
se dedicaban a recorrer el litoral en vuelo rasante durante horas y más horas, arrojando de cuando en cuando una bomba o ametrallando si se presentaba la ocasión. La gente privada de su descanso tenía los nervios destrozados y prorrumpían en invectivas contra la aviación republicana, cuyas dificultades ignoraba. Al volar de noche sin radio para mantener contacto con los puntos de vigilancia, localizar a un enemigo que pasaba a ras de los tejados era empresa casi imposible, y los hidroaviones se paseaban por la costa como Pedro por su casa. El ataque aéreo más brutal del mes de septiembre de 1938 fue el que sufrió Alcoy, que hasta entonces nunca había sido bombardeado, los días 20, 22 y 23 de septiembre a cargo de 10 Savoie Marchetti SM-79, en cada una de las incursiones dirigidas hacia varias fábricas, la central eléctrica y un cuartel. El resultado fueron unos 50 muertos, muchos de ellos obreros y obreras de las fábricas, gran número de heridos y 55 edificios destruidos y 11 seriamente afectados por sus dueños. Y cundió el pánico entre la población. Incluso unas 20 enfermeras abandonaron el hospital y hubo saqueos de las casas abandonadas a toda prisa. En el mes de octubre continuaron los bombardeos de los sublevados sobre los mismos objetivos que los 2 meses anteriores. Barcelona y su puerto fueron atacados 8 veces, siendo alcanzados los barcos mercantes ingleses Gotti, Torped-Bay, Blank Hill, Strandcat y African Explorer, y el submarino republicano C-1. Que fue hundido el 13 de octubre, aunque los cazas republicanos actuaron y alcanzaron varios aparatos Savoie Marchetti SM-79 italianos, pero sin conseguir derribarlos. El ataque más duro fue el 21 de octubre, en el que hubo 24 muertos y 40 heridos, y sobre el que una comisión internacional dictaminó que deliberadamente se puso en peligro la vida de los habitantes de una parte densamente poblada de la ciudad. Estos bombardeos contra la población civil tuvieron un dramático éxito cuando fue alcanzado un tren de pasajeros que estaba parado en la estación de Sant Vicenç de Calders, con un resultado de 30 muertos y más de 100 heridos. También fueron bombardeados Tarragona y su puerto 3 veces, Valencia y su puerto en 9 ocasiones, Cullera, Alicante y su puerto, Denia 3 veces. El del día 18 de octubre causó 12 muertos y 18 heridos. Alcoy, 3 mujeres fallecidas. Águilas y Cartagena 2 veces. Asimismo, Alcalá de Henares, afectando el manicomio de esta localidad y causando 16 muertos y 67 heridos. Figueras, Puerto de la Selva. Los aviones italianos con base a Mallorca sufrieron un accidente al despegar el 9 de octubre, quedando destruidos 2 bombardeos y 6 cazas Fiat CR-32. Y el 28 de octubre tuvo otro accidente un hidroavión CAN Z-506, en el que murió el piloto, el teniente coronel Ramón Franco Bahamontes, hermano del generalísimo. El aparato se dirigía desde Mallorca a Valencia para bombardearla. En noviembre de 1938, cuando se consumó el fracaso de la ofensiva republicana del Ebro, continuaron los bombardeos sobre Cataluña, sobre todo contra Barcelona y su puerto. En el del día 1, uno de los 5 bombarderos, Savoie Marchetti SM-81, fue derribado por las defensas antiaéreas y sus 6 tripulantes italianos fueron hechos prisioneros.
Los ataques a Barcelona continuaron los días 6, 12, 13. Fue alcanzado el mercante en inglés Lake Halville. El 23 hubo 44 muertos y unos 90 heridos. El 24, la noche del 25 al 26, el día 28, siendo alcanzado el buque Villa de Madrid. También fueron bombardeadas las centrales eléctricas de San Adrián del Besós. Hubo 17 muertos. Badalona 2 veces. En el ataque del día 19 murieron 2 niños, 4 mujeres y un hombre, y 35 personas más resultaron heridas. Vilanova y la Geltrú, Tarragona, el día 5 de noviembre soportó 7 incursiones. El día 6-2, una de la Legión Cóndor, en la que participaron por primera vez los Junkers Ju-87 Stuka, y otra de la aviación legionaria, resultando muertas 7 personas y heridas 32. El día 25 volvió a ser bombardeada. Valls, su aeródromo. Reus 2 veces, especialmente su aeródromo. Salou, su aeródromo. Borjas Blancas, hubo 8 muertos y 75 heridos entre la población civil, y más de 40 edificios quedaron completamente destruidos. Artesa de Segre, Puerto de la Selva 2 veces. Sant Feliu de Guíxols 3 veces. Uno de los ataques causó 14 muertos, entre ellos un niño. Palamós 2 veces. Hubo 8 muertos. Y Roses. Durante la batalla del Ebro, cuando ya venía sucediendo desde febrero de 1938, los bombardeos republicanos sobre la retaguardia de la zona sublevada fueron muy escasos. El 7 de noviembre se produjo el bombardeo de Cabra, que constituyó el más mortífero de los bombardeos realizados por la aviación republicana en toda la guerra. Pero la novedad más importante de este mes de octubre de 1938 fueron los propagandísticos bombardeos del PAN, realizados por aviones del bando sublevado sobre las hambrientas ciudades republicanas. En plena guerra, el Frente Nacional ofrece victorias constantes y la retaguardia una normalidad absoluta. De nada se carece en la zona de la auténtica España, ni de artículos de primera necesidad, ni de artículos de lujo. Pan para todos los españoles, tabaco en abundancia para todos los fumadores. Estos son 2 artículos que se encuentran en cualquier parte de la España nacional. En la zona roja, sin embargo, se carece de ambos. Al celebrarse la gran fiesta nacional, los españoles de Franco han querido dedicar un recuerdo a sus hermanos en campo enemigo, y han decidido enviarles precisamente estas 2 cosas, pan y tabaco. Sin embargo, el hambre en Madrid era tan grande que algunos testigos refieren que, a pesar de la actuación de las guardias rojas, de los guardias rojos, el pueblo de Madrid se abalanzaba sobre el pan, escondiéndolo para evitar ser detenidos. Consecuencias. El asalto republicano sobre el Ebro terminaba finalmente tras varios meses de encarnizada lucha. Si bien el éxito inicial pareció hacer entrever que el resultado de la guerra no estaba claro, el cambio en la situación internacional, con Reino Unido y Francia en la actitud contemporizadora hacia Hitler y Mussolini, y la firma de los acuerdos de Múnich, abandonando a Checoslovaquia a su suerte, es sobre todo el acontecimiento que aleja definitivamente el triunfo de la República. Así pues, la esperanza de Negrín y algunos políticos republicanos de lograr la internacionalización del conflicto se venía abajo. Las pérdidas humanas y materiales por ambas partes fueron tremendas.
cifradas por algunos historiadores entre 6.500 muertos por el bando sublevado y unos 10.000 muertos, algunos autores los elevan a 15.000, en el bando republicano. Las bajas totales entre ambos bandos llegan a los 100.000 hombres, incluyendo cerca de 20.000 prisioneros republicanos. Ambos bandos perdieron una gran cantidad de equipo militar terrestre y aviones sobre todo, especialmente la aviación republicana, con más de 100 aviones derribados, puesto que ya no podían reponer estas pérdidas. La batalla acabó convirtiéndose en un duelo entre Francisco Franco y Vicente Rojo Lluch, como ya había ocurrido en Brunete y en Teruel. El empecinamiento de Franco en acabar con el ejército del Ebro mediante asaltos frontales en un terreno propicio para una defensa republicana bien organizada alargó la lucha durante meses. Y aunque quebrantó a las fuerzas republicanas de la zona, lo hizo a un elevado precio para el ejército sublevado. En este sentido fue decisión de Franco y de ningún otro. El ataque frontal contra los republicanos, desoyendo las recomendaciones de otros militares sublevados que recomendaban un ataque por el frente del Segre, para encerrar a los republicanos en una bolsa. Franco, para apoyar su firme decisión, argumentaba diciendo: «No me comprenden, tengo encerrado a lo mejor del ejército enemigo». No obstante, diezmado el ejército republicano y con la frontera francesa cerrada desde el mes de junio, este no tenía posibilidad de victoria frente al siempre reforzado y bien perpetrado ejército sublevado. La batalla del Ebro significaba la derrota decisiva de la República en la guerra y preparó el camino para la caída de Cataluña. 2 años después, la España nacional celebra el 1 de octubre como la fiesta del caudillo, en homenaje a su salvador. Recordemos que durante la batalla se hicieron populares canciones como El Paso del Ebro y Si me quieres escribir, que posteriormente se han convertido en iconos de la cultura popular, ligados a la batalla, y darían lugar a las más famosas canciones de la Guerra Civil.